La instalación es muy fácil, solo tienes que elegir el sitio y listo, sin cables, el que tú quieras. Eso sí, si le puede dar el sol, mucho mejor. Ahora la voy a instalar para que veas lo fácil que es, pero antes pasa que te la enseño. Bueno chicos, pues esta es la cámara. Vamos a ver el tipo de anclaje que lleva y cómo se instala. Y todo esto es lo que te trae. Una vez que has comprobado que está todo correcto, te vas al App Store y descargas la aplicación Z-Tronic Pro. Una vez que ya la tienes descargada, podrás configurar tu videocámara. Y en configurarla, si sigues las instrucciones que están muy bien explicadas, tarda 5 minutos. Mirad chicos, su instalación es súper fácil. Con este soporte de pared que tiene, lo quitas, es metálico y lo anclas a la pared, lo atornillas a cualquier lado que tú quieras ponerlo. Bien, una vez que lo anclas, con este tornillo lateral lo fijas y es imposible ya sacar este anclaje de ahí, con lo cual la cámara quedaría totalmente anclada a la pared y sería imposible quitarla. Bien, en su parte superior tiene el soporte para la placa solar. Lo roscamos y una vez que ya lo tienes roscado, la placa solar la anclas y listo. Así de fácil se instala esta cámara. Y está equipada con LED infrarrojo y LED blanco. Su objetivo graba en 2K y su sensor PIR es de última generación, lo que hace que detecta mejor a los humanos y así evita falsas alarmas. En su parte inferior, bajo esta tapa de goma, está oculta la ranura de la tarjeta SD de hasta 128 GB y el botón de reset por si se te queda bloqueada. Y debajo de esta otra tapa está oculto el puerto USB para poder cargar la batería, bien conectando nuestra placa solar o bien conectando un cargador a red y nuestro botón de puesta en marcha. Ahora, y como recomienda el fabricante, debemos de hacerle una primera carga antes de instalarla. Y te recuerdo que trae el cable de carga, pero no el cargador. Por cierto, esta cámara con una carga completa, aunque no tenga sol ninguno, es capaz de durar la batería meses. Bueno chicos, y ya la tengo totalmente montada, conectada, simplemente para instalarla. La voy a poner en aquel rincón, en aquellas chapas donde no tengo electricidad ninguna, pero sí es un sitio estratégico donde ocupo y controlo un gran campo de visión. Venid y lo vemos. Mirad, la idea es instalarla aquí, en este rincón. Tener en cuenta que el sol me viene de allí hacia allá y me estaría alimentando constantemente. De aquí tengo controlada toda la zona de los coches y luego si giro para allá tengo controlada toda la casa. Así que yo creo que este sitio es fantástico. Lo único que, como veis, no tengo punto de luz. Bien, para ello lo que voy a hacer es quitar la chapa y con ayuda de un nivel y la plantilla que trae, marco los orificios para poder atornillar el soporte. Y ahora ha llegado el momento de anclarla. Recordad que una vez que ya la ancle, el tornillito este apretará por aquí y bloqueará el eje. Ahora por último colocamos los tornillos de bloqueo y ya tenemos nuestra cámara totalmente montada. A continuación, y para que veas la calidad de imagen que tiene esta cámara, te voy a poner la misma imagen de día, de noche con visión infrarrojo y de noche a color. Bueno, Handyman, y como ves, la calidad de imagen en 2K es fantástica. Y además de su batería de larga duración, esta cámara incorpora micrófono y altavoz, con lo cual te puedes comunicar y escuchar todo desde la cámara. Ha sido detectado por la cámara. Está en propiedad privada. La policía está en camino. Y si todo esto te parece poco, esta es de las pocas cámaras solares del mercado que incorpora la función FTP, además de un giro de casi 360 grados que la puedes colocar en cualquier posición. Bueno, ya lo único que me queda es que hayas pasado un buen rato junto a mí estos 4 minutos y que te suscribas al canal. ¡Adiós!